a las 2 de la tarde, en mi programa, ya lo saben ustedes, Inseparable Radio. Y ya lo saben ustedes, pero me gusta recordárselos, en mi segunda casa, www.proyectateradio.com. Y precisamente esta es la dirección en la que ustedes pueden acceder a una parte muy importante de nuestro programa, el chat. Seguramente va a haber muchas preguntas hoy a nuestro invitado especialista en estos temas de las enfermedades psicosomáticas. En este momento estamos siendo transmitidos en vivo a través de Facebook Live, YouTube, ahí solamente tienen que introducir ustedes Proyectate Radio 4 e inmediatamente aparece nuestro programa. Pues bueno, presento, que se presente él, porque sus amplias formaciones académicas. Hoy está con nosotros el doctor Alejandro Luque. ¿Cómo estás, Alejandro? Muchas gracias, doctor, muchas gracias. No, gracias por desplazarte. Ahí está. Doctor, muchas gracias por la invitación. Pues, cuéntanos un poco de tu formación académica, por favor. Claro, yo soy, primero hice medicina general, después de eso me especialicé en medicina interna, después de eso hice formación en endocrinología, 1 año, después hice alta especialidad en manejo de pacientes trasplantados renales, y después le di un giro, porque soy un tipo como muy curioso, y habían algunas preguntas que quedaban sin responder en el abordaje de los pacientes, entonces le di un giro, y hice la maestría en psicoterapia con orientación psicoanalítica y pues bueno, ahorita estoy en la cuestión de experto en medicina psicosomática, que por desgracia aquí en México todavía es un terreno no explotado, virgen, no tenemos una asociación ni una sociedad que lo respalde, entonces bueno, lo tuve que hacer en la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia. Algunas maestrías quizá tengan una materia, un par de materias sobre psicosomática, pero no hay ninguna formación. Sí. De hecho, en la misma maestría en psicoterapia hay materia pues de psicosomática, pero no hay credenciales pues como tal en psicosomática, como una especialidad, no sé, endocrinología, ¿no? Bueno, pues va a ser de tus tareas crear la asociación de psicoterapia. ¿Qué? ¿Es en serio? Hace falta eso. Esa área no está atendida, y aunque ustedes no lo crean, la de niños y adolescentes tampoco hay formaciones dirigidas a esa población. Totalmente, y aparte que necesitamos darle poder y validez, o sea, las credenciales son importantes, finalmente es lo que también protege a los pacientes, porque hay una línea muy estrecha entre hablar de medicina psicosomática, ¿no? Enfermedad psicosomática, y de pronto ya atravesamos algunas barreras, entonces sí es importante darle sustento. El micrófono un poco más hacia tu boca. Sí. Perfecto, pues empecemos con algunas definiciones que me gusta empezar así el programa. ¿Qué son las enfermedades psicosomáticas? Sí, fíjate que tradicionalmente las enfermedades psicosomáticas se consideran aquellas que el cuerpo responde ante eventos emocionales o psíquicos a través de la expresión de un síntoma, que puede ser un síntoma intestinal, dolor, hasta cuestiones mucho más complejas, ¿no? Enfermedades reumatológicas, hay muchos estudios muy interesantes de vitiligo, psoriasis, esclerosis múltiple y demás. Pero en realidad la medicina psicosomática es un transatlántico, por eso lo apasionante, porque está dando un giro brutal en el cual ya no vemos, nos dimos cuenta que estamos viendo a los pacientes disociados, es decir, o mente o cuerpo, y lo que ahora pretende la medicina psicosomática es ver al enfermo, al sufriente, como una intersección entre lo biológico y lo psíquico. Entonces, la medicina psicosomática actual se va a sostener en la psicoterapia, por supuesto, en la psicología, en la propia medicina, con todas sus especialidades, se va a sostener también en diferentes teorías y modelos complejos, ¿no? Por ejemplo, la teoría de sistemas, también va a tener apoyo de las neurociencias, ¿no? Que lo han revolucionado, e incluye muchísimas formas de terapia, no nada más el psicoanálisis, que lo vamos a platicar a lo mejor al ratito, ¿no? Como el padre pues de la medicina psicosomática, en donde se formaliza con Freud, pero bueno, muchas otras disciplinas, ¿no? La psicología sistémica, algunas formas de psicoterapia como la sensorimotora, etcétera. Entonces es muy integrativo. Mis amigos, a ver qué pensarías de esto, mis colegas de otras corrientes dirían mente, mencionaste, cuerpo, ¿y dónde quedó el espíritu? Otras aproximaciones toman en cuenta ese elemento, las formaciones humanistas, por ejemplo. Sí, correcto. Y el chiste es que podamos entender que cuando una persona desarrolla un síntoma, en realidad lo tenemos que ver no como un síntoma físico nada más, sino como la expresión
de un malestar en ese paciente, en ese momento, en ese contexto, en esa familia, en esa sociedad. Perfecto. Primero ayúdame con algunas cosas que me aterran, de comentarios que escucho de amigos, de colegas, que reducen, al menos yo creo eso, pero tú nos explicarás más, una enfermedad a una causa. Le dio cáncer porque vivía enojada con la vida. ¿Eso pasa, Alejandro? Fíjate que dentro de esta complejidad hablamos, a mí me gusta explicárselo a los pacientes, hay 3 factores para el desarrollo de cualquier enfermedad. De cualquier enfermedad. De cualquiera, que puede ser desde un resfriado. ¿Hasta mi faringitis del fin de semana? Correcto. ¿En serio? Faringitis hay 3 elementos que... Sí, a ver, sí. échatelos. Van a ser, los primeros son los factores predisponentes, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer que a ti, Enrique, qué factores tú tienes, Enrique, tanto psíquicos como familiares, sociales y por supuesto biológicos, que te van a poner en riesgo de desarrollar una enfermedad? Eso no significa que la vayas a desarrollar, pero ya tienes el riesgo. Sí. Después vienen los factores precipitantes, ¿no? ¿Qué evento es el que en ese momento te llevó a que desarrollaras la enfermedad o el síntoma como tal? Y finalmente son los factores mantenedores o sostenedores, los cuales van a hacer que se pueda perpetuar el padecimiento. Entonces, por ejemplo, ¿no? Un paciente con VIH. A ver, ¿cuáles son los factores precipitantes? Tenemos que estudiar desde la dinámica familiar, el entorno social, la dinámica individual, ¿no? Cómo se está moviendo, en qué núcleo se está moviendo, qué conductas de riesgo está tomando, finalmente qué lo precipitó, ¿no? Qué fue lo que sucedió y qué es lo que hace que esa enfermedad pueda quedar solamente como algo latente, como una infección como por VIH o que desarrolle SIDA y pueda fallecer. Sí. Otra vez, los 3 precipitantes, elementos. ¿Sí? Factores predisponentes, precipitantes y que mantengan la enfermedad. Predisponentes es como el tipo de trabajo que tengo. La doctora me dijo que me atendió hace unos días. Si trabaja con niños se va a enfermar de esto, porque los niños le tosen en la cara, ¿no, doctor? Le digo, pues sí, los niños tosen, besan. Correcto. Eso es uno de los elementos que debo tomar. Es uno, y hay otros, por ejemplo, a mí me gusta mucho, está muy metido el asunto de la teoría del apego, ¿no? Se retoma dentro de la medicina psicosomática. Entonces se ha visto que aquellos niños que tuvieron un apego inseguro, tienen más tendencia en la edad adulta a desarrollar patología psicosomática, porque estarás de acuerdo conmigo que cuando una mamá o un papá interacciona con su hijo, no es al principio a través del lenguaje, sino es a través del contacto y a través de sensaciones físicas. Se cree que esas sensaciones físicas persisten y pueden quedar en la edad adulta como el desarrollo de algún síndrome. Como una dermatitis, como una forma de acariciarme a mí mismo. Correcto. Así de plano. Correcto. Ojo, y sumarle otros factores, por supuesto. Yo te diría, bueno, tienes estos factores y de pronto, no sé, te fuiste, te expusiste al sol, pues un cáncer de piel, o de pronto vas, te contactas con el que está enfermo, tú estás en un evento muy estresante laboral, se desarrolla la enfermedad. Por ejemplo, el estrés es otra de las teorías bien importantes que han venido a revolucionar la medicina psicosomática y desde cuestiones moleculares, bioquímicas, ¿no? ¿Qué pasa con las hormonas en el estrés agudo, en el estrés crónico, que te van a poner en riesgo para que llegue, por ejemplo, un virus, una bacteria y puedas desarrollar una enfermedad? El estrés. El estrés. El estar estresado te pone en riesgo ante las enfermedades o en bacterias o ante... Correcto. Y más, enfermedades como diabetes, algunos tipos de cánceres, hipertensión. En el estrés, fíjate, es bien interesante. La fase aguda, cuando tú, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que estamos en un evento de estrés, la gente nos está viendo, etcétera, se empiezan a secretar un montón de hormonas, adrenalina, noradrenalina, dopamina. En un ratito voy a empezar a secretar cortisol. Este es mi mecanismo con el cual yo voy a defenderme de este agresor, ¿no? De lo que yo considero, mi mente considera en ese momento que es un agresor. Pero si yo ese estrés lo proyecto a largo plazo, ese mismo cortisol va a provocar alteraciones ya metabólicas y endocrinas que me van a poner en riesgo de desarrollar alguna otra entidad. Por ejemplo, diabetes. No asustes, porque quizá muchos vivimos en estrés, estresados y no nos damos cuenta. Correcto. He visto personas que le toco la espalda, duele muchísimo. Ella no se había dado cuenta que trae una contracción muscular hace muchísimo tiempo, solo hasta que alguien la tocó. Correcto. Correcto. Y otro ejemplo, los infartos, ¿no? La principal causa de muerte, las enfermedades isquémicas del corazón. Por supuesto, no es que sea simplista, no es solo el estrés, pero el estrés es uno de los factores contribuyentes que la misma medicina biológica reduccionista lo ha tomado ya en cuenta, ¿no? Entonces, pues bueno, esos son los 3 factores que me parece que es la correcta forma. Fíjate que
ahora que hago medicina psicosomática, cuando veo un paciente, antes en mi formación cuando veía un paciente solamente era, ¿por qué está enfermo? Agarrar todos los síntomas del paciente, hacer un resumen en mi cerebro y emitir un diagnóstico. Y con el diagnóstico venía la receta, pronóstico y demás. Ahora es distinto y creo que ese es el abordaje que debemos darle al paciente. Primero es quién es la persona que tengo enfrente. O sea, ¿quién es? ¿No? ¿En qué contexto se mueve? ¿Quién es su familia? ¿En qué momento social estamos? ¿Qué mecanismos psíquicos y físicos para defenderse de los agresores tiene esta persona? Pues bueno, ¿quién es? Después, ¿por qué enfermó? ¿No? Y en ese por qué enfermó está la parte biológica y está la parte psíquica. Después, ¿por qué enferma en este momento? ¿No? O sea, ¿por qué el día de hoy? ¿Por qué desarrolló un infarto? ¿No? Y después, ¿por qué enfermó de ese modo? Y tú estarás de acuerdo conmigo, hay personas que pueden enfermar, pueden tener un resfriado y van a trabajar, están en su vida normal y sin ningún tema, aunque se sientan mal. Pues, ¿no? Mismo virus, mismo momento, en esa persona, en ese contexto, hay otras que dejan de trabajar una semana, se complican, no toman los medicamentos y demás. Entonces, pues bueno, eso ¿Se curan las enfermedades psicosomáticas? Ya me dijiste la forma en la que recibes al paciente y por lo menos escuchas esos canales. ¿Qué haces con un paciente? Fíjate que ahí el punto es ese, es de que dejemos de ver a los pacientes de forma reduccionista y simplista. Los pacientes y bueno, las personas no somos lineales, no somos virus igual a enfermedad, sino somos más bien circulares, ¿no? Es decir, el modelo es circular, sí hay virus, sí hay otros factores, incluyendo los emocionales, igual a enfermedad. Entonces, el postulado básico es que una vez que se desarrolla la entidad, tienes que atacar todos esos factores. Si tú te das cuenta, pues las salas de hospital están llenas de enfermos y lo único que vemos es la parte biológica y pasamos un montón de medicamentos, pero en muy poquitos lugares, muy poquitos médicos pueden llegar a decirte, oye, ¿sabes qué? Creo que necesitas una terapia o creo que necesitas una terapia familiar. Tú que haces psicoterapia de niños, adolescentes y demás, estarás de acuerdo conmigo, cómo de pronto el niño se convierte en el síntoma de esa familia y cómo hay padres o madres que enferman a los niños y el niño aprende a estar enfermo y aprende que con esa enfermedad va a tener ciertas ganancias y que necesita mantener el síntoma para a lo mejor tener la atención del papá que está todo el día trabajando. Entonces, ¿se curan? Sí, pero creo que es muy complejo. El grado de complejidad es... Creo que se tiene que abordar sí la parte médica, que es, por ejemplo, lo que yo hago en mi clínica es la parte médica, pero también tenemos que atender la parte psíquica y el paciente tiene que entrar a terapia en las diferentes formas, ¿no? Y también dependiendo del padecimiento y la historia de ese paciente. Habrá pacientes que les funcione, por ejemplo, el psicoanálisis. Son pacientes mucho más analíticos en los cuales podremos hablar de temas como alexitimia, ¿no? No reconocen las emociones, no reconocen los sentimientos, ayudarles a simbolizar su síntoma, ¿no? O sea, ¿por qué tengo a lo mejor vitiligo? Pues porque mi piel está respondiendo al estrés prolongado, lo que sea. Pero hay otros pacientes que ni siquiera pueden explicar muy bien el síntoma, ni siquiera pueden reconocer el grado de ansiedad que tienen o el dolor que tienen. Y entonces estos pacientes hay que aplicar otros tipos de terapias, ¿no? Terapias que van más enfocadas a, por ejemplo, el aprendizaje procedimental, ¿no? Cosas mucho más básicas, mucho más antiguas, más rudimentarias, pues, del cerebro reptiliano, ¿no? Donde aprendes a manejar por casi instinto, ¿no? Ya no sabes dónde aprietas el acelerador o el freno. Bueno, también así se aprende a reaccionar a la enfermedad. Muy interesante. Entonces tú ves al paciente como un paquete integral. Correcto. Y muchas de tus recomendaciones, o la mayoría por lo que entiendo, son venga conmigo, que soy médico, y vaya con un terapeuta. Sí, ¿Así? Digamos que sí, o bien que lleguen conmigo en la parte de psicoterapeuta y me encargo yo de la parte de la psicoterapia. No mezclo con mis propios pacientes la misma función yo. Creo que podría ser un poco esquizofrenetizante, ¿no? Que el mismo médico que te ve en la consulta y te prescribe y te revisa y te pone la batita y demás, te diera la cuestión de psicoterapia. Pero creo que el abordaje es multidisciplinario. Creo que la medicina psicosomática, si algo la defines, que tiene que ser un equipo médico. Un equipo médico, un equipo de psicólogos, un equipo de psicoterapeutas, de trabajadores sociales que puedan ver al paciente en su contexto. ¿Esto aplica también en niños y adolescentes? ¿También hay un elemento que predispone, un elemento que hace que continúe? Todos. Y tú lo sabes. Un niño pequeñito podría decir que tiene dermatitis atópica, ¿se llama? Tiene 3 años mi hija, tenía 3 años, y la pobrecita estaba desde acá hasta acá. Correcto. Y con las cremas de camomila o de manzanilla que nos mandaba la dermatóloga,
pero yo mismo me sorprendo, tenía 3 años, sí. o sea, algo ya estaba pasando en su interacción con las figuras importantes, con el medio, su piel era más delgadita. Correcto, ¿no? Su vulnerabilidad, te voy a poner otro ejemplo, este es súper típico, los niños que de pronto amanecen con dolor de estómago, no quieren ir a la escuela, no quieren ir a la escuela, el dolor, lo llevan con el médico, y la típica respuesta de los médicos de pronto se ha convertido en usted no tiene nada, ¿no? Que me parece victimizante o revictimizante, ¿no? Ya de por sí la enfermera ya te victimizó, vas con el médico, usted no tiene nada, ¿no? O la otra, usted te digo porque es emocional. Te digo porque me río, sí. Entonces, bueno, si te vas y estudias el contexto, a lo mejor el niño es motivo de bullying en la escuela, sí. Y a lo mejor aprendió que si le duele, ya no va a ir a la escuela, y en realidad el dolor es apasionante porque es totalmente subjetivo. Fíjate, hay estudios, por ejemplo, en la Universidad de Zaragoza, no hay mucha estadística, pero hay estudios en la Universidad de Zaragoza, el 75% de las personas podemos tener algún síntoma físico en cualquier momento y no necesariamente es una enfermedad. De esos, el 25% pueden llegar a la consulta pidiendo ayuda, y muchos de ellos creen que tienen una enfermedad severa. Y el 12.5% de los pacientes en realidad desarrollan una entidad psicosomática. Ahora, la psicosomática va mucho más allá, porque imagínate que tú llegas conmigo a consulta y te digo que tienes esclerosis múltiple. Si yo me ocupo solamente de darte el tratamiento de esclerosis múltiple interferón y descuido la otra parte, ¿no? O sea, el contexto, ¿qué pasó con ese paciente cuando yo le dije, oiga, usted tiene esclerosis múltiple? ¿No? ¿Quién lo va a ayudar a ese paciente en ese evento traumático que le ocasionó el médico, ¿no? De forma pues, involuntaria, pero finalmente evento traumático? Y bien interesante, cómo incide también el diagnóstico en la evolución de la enfermedad, ¿no? Hay pacientes que les va estupendamente bien, se apegan a su tratamiento, se apegan a sus indicaciones, van a psicoterapia, y hay otros que no, que se refugian en casa, y hay otros que literal se dejan morir. Entonces, es muy interesante, por eso digo que la medicina psicosomática es un transatlántico. En realidad, hay autores como ya muy aventurados, ¿no? que exponen que la medicina en su totalidad debería ser psicosomática, ¿no? Pues por este tipo de abordajes multidisciplinarios, integrales, circulares, ¿no? Desde una complejidad. ¿De qué nos enfermamos los mexicanos? ¿Y eso de qué podría estar hablando en nuestras características psicológicas? Mira, los mexicanos, las principales causas de enfermedad hoy por hoy son las metabólicas y asociadas directamente a la obesidad, ¿no? Entonces, obesidad, diabetes, hipertensión son las principales causas. Y desde ahí, y dentro de las complicaciones y de muerte, las enfermedades cardiovasculares. La realidad es que en nuestro país las cuestiones alimenticias, ¿no? Toda nuestra dieta que suele ser hipercalórica, ¿no? El típico niño gordito que de pronto en la familia, ¿no? El cachetoncito, y a la abuelita a lo mejor le encanta darle de comer, o para entretenerlo, ¿no? Lo tienen todo el día en los videojuegos viendo la tele para que no moleste a los adultos. Bueno, pues ya le estamos haciendo un factor predisponente, ¿no? Entonces, pues bueno, de eso nos estamos enfermando. ¿Y podría hablar de qué? ¿De las necesidades orales? ¿De que los gordos andamos batallando con la satisfacción? Bueno, el tema de los problemas alimenticios es bien complejo. Y yo me hice también muchas preguntas, ¿no? Decía yo, bueno, ¿existe una sola teoría para poder saber que este paciente tiene obesidad? Sí. ¿No? Teorías psíquicas, pues, ¿no? Cognitivas, pues. En realidad, lo que se propone es el estudio individual, porque a lo mejor lo que para ti pudo haber ocasionado que seas extremadamente delgado y que tengas desarrollo de anorexia, para otra persona pudo haberse defendido, por ejemplo, de una madre acosadora con muchas capas de grasa, ¿no? Para que no lo tocara, ¿no? En lo más íntimo, ¿no? Esos son los problemas de los mexicanos. ¿Los niños también? ¿Cómo andan? ¿De qué se enferman los niños? Los niños, lo principal son enfermedades infectocontagiosas, esas siguen siendo las mismas, ¿no? La guarrería, infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales, neumonías, pero curiosamente cada vez tenemos más niños obesos. La obesidad en los niños se está impactando de una forma brutal, brutal. Antes, no me dejarás mentir, bueno, yo cuando iba a la escuela, ibas a la cooperativa y te puedes pedir todos los productos ahí hipercalóricos, carbohidratos y demás, y nadie los supervisaba. Ahora parece que ya habrán algunos cambios. Entonces, bueno, ahora vemos niños con diabetes, con obesidad, vemos niños con hipertensión arterial, con enfermedades ya que antes clásicamente pensábamos que eran de adultos. Sí. Una amiga que hace nutrición, genética, mal nombre, genómica.
nutrición genómica me explica así, que todos tenemos, a ver si entendí, el gen de la diabetes. Lo que hace la alimentación es que abre o cierra ese candadito. Hace que te dé. Y la alimentación puede programarte genéticamente. Si tu abuelo fue diabético, tu madre fue diabética, tú tienes ese gen, esa predisposición. La alimentación puede cerrar. Correcto. Así pasa en la etapa. Sí, y yo ahí le sumaría la alimentación, la dinámica familiar, el papel que juega ese niño dentro de la familia, y así le va sumando N cantidad de factores, que esos son los que tenemos que descifrar. Fíjate, cuando veo pacientes en el consultorio, me los imagino como una madeja de esas de hilos de colores que te vienen todos revueltos, y que la función del médico, del terapeuta que está enfrente, es ir sacando cada uno de ellos y atendiendo cada uno de esos factores, porque si no, se puede perpetuar este proceso de enfermedad. Fíjate, algo muy típico que vemos en la consulta, y particularmente en estos pacientes del 12% que son clásicamente psicosomáticos, por ejemplo, intestino irritable, o pacientes con dolores tensionales, ¿no?, de cabeza, de pronto les quitas el síntoma, por ejemplo, llegan por dolor de cabeza tensional, les quitas el síntoma con un analgésico, y a las 2 semanas te están buscando porque tienen una terrible colitis y están distendidos, tienen diarrea y tienen estreñimiento. Les quitas el síntoma y a la siguiente semana te llegan porque tienen picos hipertensivos y demás. Es decir, el síntoma, como símbolo, tiene una función, y esa función es la que se tiene que descifrar. Al paciente hay que dimensionarlo, hay que enseñarle a simbolizar su padecer, su síntoma. Mira, ya están llegando algunos comentarios en el chat. A ver qué nos dice Mariana Gil, vamos de arriba, abajo para arriba. Una amiga cuando enfermó de cáncer me dijo, me dio cáncer por ser una persona mala. Solo le da a las personas malas. ¿Será que podemos generar enfermedad por nuestra conducta? Aclaro, ella no era mala. Era ruda, pero no mala. Pues mira, habrá que conocerla, pero ya desde el discurso se ve un discurso autoflagelante, ¿no? Se ve un discurso con muchos reproches. Pero no me asustes, pero los pensamientos de esos discursos pueden programar nuestros genes, nuestras células. Mira, por desgracia no hay estudios que sean como tan finos. Para allá van las neurociencias, ¿eh? O sea, ¿qué pasa si yo todo el tiempo tengo pensamientos negativos? ¿O qué pasa si yo soy víctima de una violación, ¿no? Y después desarrollé cáncer de mama o cáncer cervicuterino, lo que sea. Pero, por ejemplo, en esta paciente lo interesante es ver con este tipo de ideas, con este tipo de fantasía, con este tipo, ¿no?, como de autoagresión, cómo evoluciona después en la enfermedad, ¿no? Porque ella solita está reprochándose, pareciera, ¿no? Y yo hubiera pensado, una persona que tiene esa concepción de sí misma va a descuidar su tratamiento, no va a tomar los medicamentos, ni siquiera va a dejar que avancen los síntomas y va a llegar tardíamente. Correcto. Pero el círculo es más, pero la función, el esquema es más completo. Es lo que pasaba antes de la enfermedad, cómo reacciono ante la enfermedad y cómo la atiendo o no la atiendo. Y fíjate, solamente en esa línea, ¿no? Me dio cáncer por ser una persona mala, eso le da a las personas que son malas, te das cuenta del impacto de la enfermedad. En realidad lo que vemos no son enfermos, son sufrientes. Son personas que han perdido su estructura y su equilibrio, ¿no? Que en el momento de la enfermedad, del dolor, están regresivos. Y de pronto está la lucha con el médico, ¿no? El médico llega, te da la receta, te cree que estás como muy estructurado, vas a seguir indicaciones al pie de la letra, y te das cuenta que estás enfrente con una persona que sufre, ¿no? Que está sufriendo emocionalmente al mismo nivel que psíquicamente, y que no se ocupa nadie de ese dolor psíquico. Y que junto está el marido, que tiene exactamente el mismo dolor, y que enfrente están los hijos, que están con una terrible amenaza, ¿no?, de perder a su objeto mamá. Entonces, eso es la medicina psicosomática, ese grado de complejidad. Perfecto, Alejandro. Mira, una ventaja de Internet es, nos escuchan desde Panamá. Anaí Velázquez, saludos desde Panamá. ¿Cómo es enfermarse psicosomáticamente? ¿Estoy entendiendo? A ver, una vez más, ¿cómo nos enfermamos psicosomáticamente? En realidad, el desarrollo de un síntoma físico, de una enfermedad como tal, que eso es distinto. O sea, el síntoma puede ser dolor, enfermedad puede ser fibromialgia, ¿no?, que está muy de moda. El concepto es... Y que algunos de mis colegas dicen, eso es un invento. Es correcto. Eso no existe, me han dicho algunos psiquiatras. Es justo esa frase de, usted no tiene nada, ¿no? Bueno, lo interesante aquí es regresarnos un paso atrás y ver
en ese paciente el contexto, cuáles son los factores, o sea, quién es ese paciente, en qué momento se enfermó, por qué se enfermó de ese modo, y al analizar todos esos factores poderle dar al paciente una explicación. Sí. Porque cierto es que también el paciente va buscando explicaciones. Sí. O sea, de pronto si tú un paciente dices no tiene nada, pero el paciente realmente sí tiene un dolor, son pacientes estigmatizados que van deambulando y tú conocerás muchos. Nosotros como terapeutas de pronto tenemos muchos pacientes que nadie los atiende o ya nadie los quiere ver, ¿no? Es que ya fueron con 10 médicos, 5 psiquiatras, ya los tacharon de, ¿no? Ya los estigmatizaron, usted está loco, es emocional, póngase a hacer yoga, ¿no? Respuestas muy simplistas para problemas realmente tan complejos, tan complejos. Mi esposa, si lo estoy oyendo, se va a acordar de esto. Yo creo que tuvimos un evento rarísimo, pero de tosferina, hace 2 años. Y una de las situaciones de los médicos a los que fuimos, le dijeron así, está loca. Sí. No se siente, no, así, en serio lo dijo el doctor. Sí. Y perdóname que te interrumpa, fíjate que también la medicina psicosomática y dentro de la psicología de la salud va enfocada al equipo médico. Porque tú como médico cuando recibes un paciente que de pronto te saca 20 síntomas seguidos uno tras otro y te empieza a entrar un sentimiento de frustración. Entonces, el médico también forma parte de la enfermedad de ese paciente en ese momento, ¿no? Sí, yo mismo de pronto he estado con pacientes que me desencadenan frustración y enojo, pero el enojo es conmigo, porque de pronto empiezo a sentirme saturado y no tengo las respuestas suficientes para poderle dar a ese paciente. Entonces, también el médico, y muy poquitos, por desgracia, en nuestro medio, necesita ser un médico en psicoterapia, psicoanalizado, porque estamos en contacto con el dolor, con la enfermedad, con el sufriente y saber cómo reaccionamos. Yo, por ejemplo, sé cuando un paciente me está dando síntomas somáticos a través de mi propia contratransferencia. Yo ya aprendí a sentir pesado, dolor, miedo, enojo, todas estas emociones que si las sabes reconocer, las puedes utilizar para ayudar a esa persona que está enfrente. De pronto hay médicos que no, ¿no? Hay médicos que en la frustración y el paciente a lo mejor con sus mecanismos de defensa llega muy enojado, que ni siquiera es con el médico, a lo mejor es con él mismo, pues, ¿no? Termina en una terrible discusión en la cual se insultan, se demandan, sale el paciente sin respuesta, el médico se queda todo frustrado. Entonces, hasta allá va la medicina psicosomática, la atención al grupo médico. Lo que estás diciendo es que el médico debía ir a terapia. Desde mi punto de vista, Enrique, sí. Y yo también creo eso. Cualquier terapia, ¿eh? Yo no sé qué tan flexible seas tú, pero cualquier terapia donde el médico puede expresar, porque todos mis amigos médicos, mis sobrinos que son médicos que viven enfrente de mí, traen un nivel de estrés y de cansancio acumulado que se han acostumbrado. Y fíjate, muy curioso, ¿estás de acuerdo conmigo? Hay muchos médicos que de pronto, oye, el doctor se infartó, ¿no? Ya está en el hospital, ya se murió, ¿no? Y de pronto ahora para sacar cita ya se murió. Claro, ¿por qué? Porque estamos en contacto con dolor y con sufrimiento, y porque cuando un paciente va y te dice, doctor, me duele la cabeza, te está diciendo, me duele la cabeza, pero atrás de eso hay un contexto, ¿no? Atrás de eso hay una historia de sufrimiento desde la infancia, ¿no? De traumas, de microtraumas, ¿no? Que ahora están de moda los microtraumas, ¿no? Sí. Me acordé de mi amiguísimo de la infancia, neonatólogo, hace medio año se jubiló, médico militar neonatólogo, cansadísimo de su trabajo, harto ya. Logró jubilarse, está muy bien actualmente, ya solo ve su consulta médica. Dice, es que no era buen trabajo el mío. Es especialista, viajaba, capacitaba neonatólogos. Dice, pero soy experto en salvar bebés de ese tamaño. Y los papás me decían, gracias, doctor. Y no saben lo que les entregué. Un niño que va a ser ciego, un niño que va a ser sordo, un niño que se va a ver a los 6 años sus problemas intelectuales. Pero ¿por qué no vas a terapia? Nunca nadie nos dijo en toda la formación de médicos. Jamás. Mira, yo en mi formación de médico llevé una materia, psicología médica. La realidad es que, pues básicamente es enseñarte el DSM, en aquel entonces era el DSM-4, como para darte una embarrada ahí de psiquiatría. Pero jamás en la vida alguien se te acerca y te dice, oye, ¿y tú qué onda, no? ¿Cómo te sientes cuando se te muere el primer paciente? ¿No? Yo me acuerdo de mi primer paciente, ya estudiante de especialidad, un chavo muy joven, 18 años, con una leucemia terrible. 5 minutos antes de morir, vuelto y me dijo, doctor Alejandro, no me dejes que me muera, ¿no? Ahí fue cuando a mí me cayó el 20 y dije, Dios mío, esto es un transatlántico, esto es mucho más fuerte que simplemente atender a ese paciente y darle RCP y demás. Claro, los médicos hemos desarrollado, a mí me parece como falso self, ¿no? Una coraza protectora, inhumana, una impenetrable, pero en realidad
tú lo sabes, es un falso, ¿sí? De adentro, por supuesto que los médicos nos derrumbamos y nos duele el que está enfrente. Sí. Estrés. Danos algunas pistas, Alejandro. El estrés es inevitable. Tú y yo corremos a nuestras consultas, tú a asuntos familiares, todos tenemos estrés. ¿Cómo le hacemos para que ese estrés no nos domine? Está complejo, A ver, pero, por ejemplo, hay herramientas que pueden ser desde meditar, hacer ejercicio, dormir bien, comer bien. Las personas como tú, como yo, que de pronto tenemos un montón de pacientes, un montón de consulta, horarios y demás, sí nos tenemos que dar un espacio, ¿no? Tenemos que comer rico, oler rico, tener un espacio rico de descanso, es decir, estar en contacto con nosotros mismos. Creo que de pronto el trabajo hace que nos olvidemos, ¿no? Y entonces vivimos en estrés, y a todos nos pasa que de pronto estás pasando por una época de mucho estrés laboral y te empiezas a dar cuenta que a las 2 de la mañana abres los ojos y empiezas a pensar en que tienes que pagar las tarjetas, y después a las 7 de la mañana, ¿no? te empieza a dar sueño. Entonces, sí creo que hay que lidiar con el estrés desde el ambiente, ¿no? O sea, conductas, hábitos, hasta la psicoterapia. O sea, no es que, digo, a mí me conoces, me apasiona el tema psicoterapéutico, pero creo que ir a psicoterapia es ir a conocerse. Y es ir a conocerse, y qué haces tú cuando estás estresado. Sí. ¿No? Y yo digo una cosa más, ir a psicoterapia es el único rato que muchas personas estresadas tenemos para nosotros mismos. Sí. Tú estás para tus pacientes, yo estoy para mis pacientes, para tu hija, tratamos pero el único espacio donde me tumbo en el diván o me siento en un sillón y es para mí y el doctor, para mí, es la psicoterapia. La meditación quizás no suena mal. Para ti, para escucharte como sufriente, ¿no? O sea, yo Sí. creo que de pronto cuando estás con tu psicoterapeuta, que es esa persona que en ese momento se está dando para escucharte, para vivir contigo tu dolor, tus fantasías, tus enojos y demás, en efecto, se convierte en tu pequeño espacio de a lo mejor 1, 2, 3, 4 horas semanales, las que sea, para escucharte a ti mismo como sufriente. ¿Sabes qué me ha ido pasando? Mis mejores amigos ya no son psicoterapeutas. Uno es fisiculturista y otro es licenciado en Derecho. Platicamos de otras y yo hablo poco de mi trabajo. Llega un momento en el que tú, tus pacientes, ya. A nosotros médicos nos pasa. De pronto vas a comer, ¿no? Una comida de puros médicos y solamente se habla de medicina. Sí, ¿en serio? Y no se habla de nada más que de no, medicina. Pues a mí me ha resultado, ¿no? Y trabajo mejor con mi consulta. Sí. Cuando tengo mis espacios donde... Yo creo que es básico, pues, ejercicio, comer bien, dormir bien, psicoterapia, actividades recreativas, contacto con la familia, con tu sostén, y darte pequeños espacios de encuentro personal, porque de pronto estamos demasiado enfocados en los otros, y más a nosotros como terapeutas o como médicos, estás demasiado enfocado en el otro y te pierdes tú de vista, ¿no? Te borras del mapa. Mari Carmen, Alejandro, mira, entonces, ¿la fibromialgia es psicosomática? Fíjate que la fibromialgia es una enfermedad muy interesante. Clásicamente este es el prototipo de enfermedad psicosomática. Pero recordemos que no vale a las enfermedades, o el modelo de psicosomática actual no vale decir qué es psicológico o qué es físico, sino es la interacción de lo físico con lo psicológico. Es decir, sí, la fibromialgia, habitualmente vemos pacientes con unas ansiedades brutales y con una disminución de su umbral a la percepción para el dolor, entonces les duele todo, pero también a nivel biológico hay un aumento real en la percepción al dolor, y también es cierto que... yo les digo a mis pacientes, antes de decirle que tiene fibromialgia, les tengo que garantizar que no existe alguna otra enfermedad, porque esa es la pequeña línea, ¿sabes? O sea, no todo es tampoco psicosomático, sino tienes que estructurar bien al paciente, hacer un abordaje estructurado, descartar enfermedades reales y después irte ya a los otros factores emocionales. A ver, pero aclárame aquí, descartar enfermedades reales, ¿qué quiere decir? ¿Que las psicosomáticas no son reales? O sea, enfermedades biológicas orgánicas, ¿no? O sea, por ejemplo, si vas... A ver, entonces, sí existen enfermedades biológicas, orgánicas. Influenciadas por la cuestión emocional, ¿no? O sea, ese es ver a este paciente desde el punto de vista circular. Sí, o sea, estás viendo al paciente con fibromialgia, ¿no? En un contexto, en un ambiente, en una familia, y que tiene factores predisponentes tanto psicológicos como biológicos, ¿no? Factores que precipitaron la enfermedad en ese momento y que la van a hacer que se mantenga. Y eso estuvo padre también, y que bueno, factores que la precipitaron. Yo tenía algo, pero además algo mío, algo en mi familia o en mi medio lo precipitó, y algo en mi medio hizo
hace que continúe. Correcto, correcto. De hecho, la somatización, ¿no? que es esta parte en la cual hay, digamos, si lo vemos desde el lado psicológico, la somatización es efectivamente que en el cuerpo se manifieste una situación emocional netamente. Bueno, esa se puede dividir en dos fases, una aguda y una crónica. Aguda es de unos cuantos días u horas y la crónica es cuando ya se puede quedar meses o años, ¿no? Entonces, hay muchas personas que de pronto podemos llegar con un síntoma de somatización, ¿no? Al consultorio, un dolor de cabeza que no remite, y a lo mejor nos dura 3, 4, 5 días, se quita y nunca más volvió, ¿no? Es lo que te decía, el 75% de nosotros podemos tener uno que otro síntoma y pueden ser somatizaciones agudas y no traducen una enfermedad grave ni la van a traducir. Sí. Podría ser que fui con dolor de cabeza al doctor, tomé mis medicamentos y ya no tengo ese dolor de cabeza. Puede ser que también hubo una ganancia transferencial, me sentí atendido y por eso ya no se volvió a presentar el dolor de cabeza. Podría reducirse a... Sí, fíjate, yo ahora que cuando me formé como psicoterapeuta encontré una palabra que a mí me parece hermosa y es la empatía. O sea, hay pacientes que cuando van con el médico, solamente estando delante del médico, se curan, ¿no? Y el paciente dice, doctor, es que nada más lo veo y ya me siento bien, ¿no? Sí, yo digo eso, nomás de verlo. Porque el médico ha hecho un papel de estructuración, de darle al paciente confianza, de darle información, y si aún a eso le sumáramos que el mismo médico le aconseja a su paciente que vaya a terapia y demás, creo que se cerraría el círculo de atención de una mejor forma. Bueno, muy interesante, Alejandro. Danos algunas pistas para cómo acercarnos a nuestras propias enfermedades y saber que ya no puedo solo, tengo que buscar a alguien. Yo creo que cualquier síntoma, tanto físico como emocional, que aparezca en una persona es motivo suficiente para pedir ayuda. Cualquier síntoma. Sí, porque de pronto aparecen ya algunos otros factores propios de nuestra estructura de la personalidad, o si tenemos algún trastorno de la personalidad, o cómo respondemos ante el miedo o ante la incertidumbre que nos pueden hacer guardarnos en casa, y de pronto llegas y ves cánceres muy avanzados, ¿no? o trastornos depresivos muy severos, ¿no? Entonces, bueno, cualquier síntoma creo que es motivo de estudio, y de estudio desde esta complejidad. Entonces yo lo que diría a todas las personas es, saquemos el síntoma, o sea, saquemos el síntoma del closet y enfrentemos ese síntoma en todo su contexto y con pero toda si su complejidad. Algunos le oímos al doctor, muchos decimos, yo trato de no hacerlo tanto, pero quizá lo has escuchado, no quiero ir al doctor, porque qué tal si me dice que estoy enfermo. Correcto. O hay gente que veo que va al laboratorio y no va a recoger los resultados. Correcto. Y ahí es donde aparece la negación, ¿no? La negación de la propia enfermedad y el miedo, ¿no? El miedo y la incertidumbre, ¿no? El no saber qué tengo, que puede enloquecer a una persona. Entonces, para eso es la red de apoyo, por eso también se debe estudiar al paciente en la familia, ¿no? Porque de pronto yo poder tener mucho miedo, poder estar en negación, pero mi familia me lleva, ¿no? Que es mi estructura de soporte, me lleva con el médico. Y aún así de pronto tenemos pacientes que definitivamente esta pulsión de muerte, ¿no? Es tan poderosa que no llegan, ¿no? Y de pronto ves que llegan con un terrible tumor en etapa avanzada. Y ahí, por ejemplo, quiere decir que si llega a una etapa avanzada, un amigo me dijo que Rocío Dúrcal murió de cáncer cervicuterino o algo así. De mama, ¿no? De mama. Y me dijo, pero para que haya muerto de eso, ella descuidó muchos síntomas. Algo así me explicó. Bueno, una actriz, bueno, que no hubiera sido. Pero puede pasar eso que cuando ya llegas a un nivel avanzado de una enfermedad como cáncer, ¿descuidaste muchas cosas? O sea, si estás en el nivel, ¿cuántos son? ¿4? ¿3? ¿4? Dependiendo del tipo de cáncer. Y también, o sea, dependiendo del tipo de cáncer son las etapas, pero también dependiendo del tipo de cáncer es la etapa en la cual podrías llegar. Por ejemplo, hay pacientes con cáncer de páncreas que a lo mejor llevaban ya años con un tumor y no se dieron cuenta. Pero no se dieron cuenta. Muy avanzada. Ya. ¿No? Hay algunas enfermedades que pueden permanecer silentes durante mucho tiempo. Hay otras que pueden engañarlas con buscapina. Hay otras, por ejemplo, no sé, ¿no? Hay otras, típico, ¿no? Pacientes que se están bañando, sienten una tumoración y en ese momento el miedo, la angustia, entra la negación como mecanismo de defensa y cuando van al médico es de plano cuando ya es una lesión ulcerosa o ya de pronto ha desaparecido y llevan 6 meses con la tumoración. Por eso a tu pregunta de hace rato, ¿qué hacemos con un síntoma? Al síntoma hay que enfrentarlo, pues hay que... y hay que explorarlo, hay que estudiarlo, hay que dimensionarlo y me voy a ir más para allá, hay que simbolizarlo, hay que contextualizarlo, ¿no?
Y me voy más para allá. Aparte tenemos que abrazar a los síntomas, porque de pronto los síntomas... A ver, ¿qué quiere decir eso? Los síntomas nos dan estructura, de pronto, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, que abrazar los síntomas? Tengo un síntoma de, no sé, un dolor de cabeza que me da todos los viernes. Fíjate que a mí no me encanta mucho, pero has escuchado este tema de las ganancias secundarias. A ver. Bueno, de pronto un paciente cuando está enfermo, también su enfermedad le sirve para algo, tiene una función dentro de su familia, con él mismo, y le va a dar determinadas ganancias que le van a hacer que mantenga cierta estructura. Por eso te digo, hay que abrazar el síntoma, tanto médicos como pacientes. ¿Y se puede conectar de alguna manera tu comentario, Alejandro, con esto que escribe Jimena Romero, algún familiar? Nos da miedo la muerte. Sí, pero yo creo que lo que nos da miedo es el sufrimiento. Sí. O sea, nos da miedo la muerte, sí nos da miedo la muerte, pero lo que nos da miedo es nuestro propio sufrimiento y el sufrimiento de los que nos rodean. Creo que ese es de pronto lo que hace que no vayamos a recibir, que no acudamos a recibir atención, ¿no? Entonces sí, miedo a la muerte y miedo al sufrimiento. Y paradójicamente eso, quizá yo no voy al médico porque no quiero que me diga que estoy enfermo, no quiero ser una carga para mi familia, etcétera. Y el descuidar la visita al médico sí hace que me convierta en una carga en mi familia, porque ya llego cuando tengo una incapacidad, alguna situación donde necesito que me ayude mi esposa. Sí, correcto. Y la dinámica familiar, ¿no? Que es algo que ahora he estado entrándole mucho. ¿Pero qué pasa en esta familia, no? O sea, ¿qué pasa en esta familia? Que uno es el portasíntomas y es un síntoma real físico, y qué papel desempeña la mamá, el papá, la esposa, los hijos, ¿no? Que de pronto sí conviene en una familia que alguien vote con la enfermedad, y conviene tener de pronto en algunas familias un paciente enfermo, y a algunos pacientes enfermos les conviene la enfermedad, pues. Y por supuesto no estamos hablando a nivel consciente, estamos hablando de mecanismos inconscientes, de dinámicas familiares inconscientes. También aparece en Facebook, ahorita me llevo la asociación a eso, que el intestino grueso es nuestro segundo cerebro. ¿Has visto esa imagen? No la he visto en Facebook. Pero bueno, ¿te suena? ¿Eso tiene alguna lógica? Que porque inmediatamente se da cuenta de si estamos estresados. Pues el cuerpo en realidad funciona en sintonía, ningún órgano funciona por separado, ¿no? Y hablando a nivel biológico, bueno, pues hay un montón de receptores, neuronas, neurotransmisores en todo el intestino, hay un montón de células de defensa, de linfocitos, etcétera, y está conectado con nuestro sistema nervioso. Entonces, si tengo dolor de cabeza, si tengo diarrea, si tengo dermatitis, sí hay un cerebro que está hablando ahí. Por supuesto. Por supuesto, sí, por supuesto. De hecho, parte del tratamiento, por ejemplo, de las colitis nerviosas, actualmente son los antidepresivos. Por ejemplo, la amitriptilina. ¿Sí? La amitriptilina últimamente ha mostrado mucho beneficio, por ejemplo, a los pacientes con intestino irritable, ¿no? Les va muy bien. ¿Por qué? Porque va a mover neurotransmisores. Entonces, hay un eje intestino-cerebro, por decirlo así. Y no es que el intestino sea el cerebro, sino hay un eje bien establecido. En el caso del colon irritable. Correcto. Pero también podría haber un eje bien establecido piel-cerebro, que solamente me da, a mi paciente solamente se pone muy mal en esos pliegues, se llaman pliegues, ¿no? Bueno, ciertas zonas en exámenes, o cuando es entrevistado por alguien importante de su trabajo. Eso los dermatólogos lo saben muy bien, es de sus principales causas de consulta, las dermatitis nerviosas, las neurodermatitis. Pero sí se conectó algo aquí con el cerebro. Y con el estado emocional del paciente en ese momento. Sí. Vámonos con la siguiente pregunta. Pero si nos da miedo el sufrimiento, entonces, ¿por qué genero una enfermedad que me produce dolor? El mecanismo es inconsciente, ¿no? El mecanismo es inconsciente. Hay diferentes formas de responder ante una situación emocional. Por ejemplo, está la clásica conversión que describió Freud, está la somatización, ¿no? La simbolización, está la psicotización, hay personas que pierden el sentido cuando tienen algún síntoma, está la emigración, ¿no? Que de pronto tú tenías un dolor de cabeza y al día siguiente tienes un dolor de intestino, lo que sea. O sea, hay diferentes dinámicas que están bien estudiadas y bien descritas. Entonces, como psicoterapeutas sabemos que tenemos un inconsciente, que aunque pareciera ser que ahí están guardadas las cosas en el closet sin ninguna función, desde Papa Freud sabemos que es todo lo contrario, ¿no? Sabemos que hay un montón de cosas que están funcionando y que están haciendo acciones continuamente y que participan incluso en nuestra parte consciente, pues, ¿no? ¿Qué hago para no vivir preocupado de tocar, pues, lo que tenemos que hacer los varones? Tocar nuestro cuerpo, nuestros testículos, explorar, pero ¿qué hacer para no vivir con
con persecución, ahora tengo una bolita, ahora me duele acá, ¿cómo le hago? Bueno, pues Pero ahí aparece, cuidarme sin exagerar, ¿cómo se hace eso? ahí aparece también un tema importante, la hipocondría, ¿no? Como una enfermedad perfectamente descrita en la cual de pronto vemos pacientes que acuden con nosotros por... Tengo pacientes que les duele el pecho Sí. y forzosamente es el corazón y a los 15 días ya se están infartando. Bueno, la hipocondría es una entidad perfectamente bien descrita y que tienes que atenderla porque este paciente no, está sufriendo, emocionalmente está sufriendo, ¿no? Está en una actitud paranoide, pues, ¿no? Le persiguen los síntomas. Sí, claro. Pero en términos generales yo te diría, sí tenemos que ser responsables con nuestro propio cuerpo, tenemos que tomar ciertos hábitos y ciertas atención a factores de riesgo individuales que cada quien deberá conocer. Por ejemplo, tú y yo, el estrés, ¿no? Laboral, no hacer ejercicio a lo mejor, una dieta muy alta. Detectarlos, apoyarnos con el personal de la salud y trabajar en ellos. ¿Qué hago con mis hijos, con mis pequeños? ¿Cómo les enseño a ellos a cuidar su cuerpo, a que los síntomas están hablando de algo? Porque yo veo a mi hija, bueno, ya no pasa, pero la llevas en el coche, tengo dolor de cabeza, de panza. Bueno, no vamos, la llevo a la casa, ahorita la llevo con el doctor Guzmán. Ya no, ya se me quitó. Pues y es común en mis niños, en mis pacientes, ¿eh? Es muy común. Y yo te diría, voy a poner algo como muy simbólico, ¿no? ¿Qué pasa cuando un papá baña a sus hijos, ¿no? Los baña, los toca, hace que huelan rico, ¿no? Les pasa la mano, los hace sentir que ahí están, que son importantes, que es lo único que tienen. Desde ahí se empieza, ¿no? O sea, una mamá, cómo le da pecho a su hijo, cómo lo cuida, cómo lo protege, cómo lo arropa. Desde ahí empieza el cuidado y el respeto al cuerpo, ¿no? Quizá lo oíste alguna vez de mi boca. Si alguien nos cuida, nos podemos cuidar después nosotros solitos. Correcto. Sigue siendo, eso es vigente también para nuestro cuerpo. Correcto. Si alguien estuvo pendiente de, oye, esta manchita que tienes, hijito, correcto, ¿de dónde te la hiciste? Sí. Y a la inversa. A ver, ¿cómo? Hay personas que son extremadamente descuidadas, ¿no? Sí. En sus hábitos y en su propia salud, tanto física como emocional, y son incapaces de reconocer en sus propios hijos algunos síntomas. Entonces, de pronto ves niños, ¿no? Que tenían el pie plano, ¿no? Durante toda la infancia y nadie se dio cuenta. Me acordé de una amiga que sus anteojos eran gordísimos, gruesísimos, hija de un oftalmólogo reconocido además. Justo. Ay, cuando le dije eso, ay, mi papá nunca me ha dicho. O sea, el papá vivía atendiendo a los ojos de todo México. Pero fíjate cómo ahí ya bota un síntoma familiar, ¿no? O sea, ya el tema es, sí tenemos una enfermedad, pero hay una enfermedad familiar y hay un síntoma familiar que hay que atender, porque al rato no van a ser los lentes, sino al rato va a ser alguna otra situación, ¿no? Sí. Alejandro, redes sociales, ¿cómo te contactamos para tus servicios de medicina interna o de psicoterapia? Sí, pero no los dos al mismo tiempo. No, digamos que ahí... ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo te marco? ¿Te busco como médico o como terapeuta? ¿Cómo? Mira, me pueden buscar en mi Facebook, así como Alejandro Luque. Me pueden buscar en Twitter también o a través directo del consultorio, ¿no? El teléfono, vamos, 7030-3450. Y ahí con mucho gusto revisaremos el caso. De inicio, ese teléfono es como una cuestión muy médica y a nivel ya personalizado con referencias es la cuestión psicoterapéutica, ¿no? Y justo estamos metidos en eso, en armar un equipo multidisciplinario en el cual podamos atender al paciente en su complejidad, en su completud, ¿no? En ayudarle a simbolizar su propio síntoma, a entender qué está sucediendo con él, en su familia, en su contexto, en esta sociedad y demás. Es hacia donde vamos, ¿no? A ese modelo de atención. Hacia allá va la psicoterapia, hacia un modelo integral. Un modelo integral. Hacer psicoterapia sin tomar en cuenta lo que le está pasando al señor, a mi paciente que está enfermo, es una terapia incompleta. Correcto. Un médico que solamente da, no sé, cuestiones para el colon y no le dice, señor, vaya a una terapia para el manejo del estrés, también es un tratamiento incompleto. Y que tú y yo lo sabemos, de pronto los temas emocionales están en el closet, ¿no? El médico sabe perfectamente bien que el paciente tiene un tema emocional y no lo dice, porque se estigmatiza, ¿no? Todavía hay muchas personas, es que me mandaron al psicólogo, ¿no? Estoy loco, yo no voy. Bueno, eso tenemos que quitarlo, tenemos que desestigmatizar, ¿no? Todos necesitamos ir al médico y también todos necesitamos ir al psicólogo, al psicoterapeuta y todos necesitamos, ¿no? Atendernos en esta complejidad. ¿Sabes que he visto algunas personas? Ya se nos está acabando el tiempo, pero nada más te digo esto. Algunas personas que
creen que como si nos enfermásemos al propósito y no vaya hacia allá la enfermedad psicosomática. No son elementos que se conjuntaron. Es correcto. Y aparte, inconscientes. No es al propósito. Y que ese es parte del principio. Hay que creerle al enfermo que está sufriendo y que está padeciendo una enfermedad. Alejandro, tú puedes regresar a esta casa cuando gracias. Lo desees, por favor. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Pues nos vemos, se nos fue el tiempo. Nos vemos la próxima semana a las 2 de la tarde con un tema muy interesante. Hasta luego. Hasta luego.